Realicemos el primer ejercicio de expresión algebraica, donde me dice determine las medidas que debe tener una ventana rectangular si se desea que la base sea la mitad de la altura, pero que su perímetro sea de 150 centímetros. Es decir, vamos a dibujar a qué se refiere. Es decir, que yo tengo una mitad, tengo una ventana, del cual me piden calcular cuánto vale la dimensión de esta ventana, ¿sí? De tal manera que su perímetro, el perímetro, es igual a 150 centímetros. El truco para poder determinar o para calcular cualquier tipo de problema de expresión algebraica, y más cuando es lineal, casi por lo regular cometemos el error y colocamos, bueno, pues yo tengo una dimensión A y una dimensión B, es decir, que tengo dos incógnitas. Y aquí el problema es que nos confundimos y al colocar dos incógnitas se nos complica un poco más o es imposible calcular esa ecuación. Por lo tanto, el truco de todo este tipo de ejercicios es colocarla ambos con una misma variable. Es decir, tanto al ancho como a la altura le voy a colocar una literal, es decir, la incógnita x y x. Sé que me piden calcular las dimensiones, pero aquí el truco es colocarla tanto el ancho como en la base como en la altura, colocarle la misma variable. Puede ser x, puede ser y, cualquier literal que ustedes quieran colocar. Y entonces vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer, me dice, si ambos son x y x, ahora sí empiezo a leer mi problema. Me dice, la base debe ser la mitad de la altura. Si yo veo mi ventana, ¿cuánto vale la altura? X. ¿Cuánto tendría que ser entonces la base? Si esto es la base y esto es la altura, por consiguiente, si sé que mi altura vale x, ¿sí? Ahora sí, voy a transformar la siguiente expresión. La base, que también vale x, debe ser la mitad de la altura. ¿Cuánto vale la altura? X. Por lo tanto, la base tendría que ser x, que es la altura, y la mitad tendría que ser partido en 2. Y esto tendría que ser mi base. Y entonces, en misma literal, ya conozco cuánto tendría que valer la altura y la base de mi ventana. Por lo tanto, ahora sí, comienzo a realizar. Recordemos que el perímetro de un rectángulo, es igual a la sumatoria de los lados, es decir, lado más lado, o es decir, vamos a colocar dos veces la base más dos veces ¿quién? La altura, es decir, dos veces la base más dos veces ¿quién? La altura. Por lo tanto, yo tengo un dato, me dice que el perímetro vale 150 centímetros y es igual a dos veces la base. ¿Cuánto vale la base? La base en este momento vale x sobre 2. Por lo tanto, quedaría 2 que multiplica a x sobre 2. Más 2 veces que es la altura. ¿Cuánto vale la altura en este problema? X. ¿Sale? Aquí vamos a ponerlo. Base. Para mí valdría x sobre 2. Y la altura vale para mí x. Con esta expresión. Por lo tanto, ahora sí empiezo a hacer multiplicaciones. Recordemos que multiplicación de fracciones, lo convierto en fracción y es de manera directa. Por lo tanto, quedaría 150 centímetros es igual a 2x, 1 por 2 me daría 2, más 2 veces x. Y recordemos que 2 entre 2 me daría la unidad, por lo tanto me quedaría como 150 centímetros es igual a x más 2x.
Obviamente estos son términos semejantes. Términos semejantes significa que son mismas bases y con el mismo exponente arriba. En este caso, aunque no lo tenga, sé que es un x a la 1 imaginarios, por lo tanto son términos semejantes, los puedo sumar. Por lo tanto, quedaría 150 centímetros es igual a, recordemos que aunque no tenga un número pegadito a la x, en automático sé que tiene un número 1 imaginario. 1 más 2 me quedaría 3 en términos de x. Casi por lo regular cometen el error de poner x y como son 2x lo ponen x al cuadrado. No, eso únicamente pasa cuando están multiplicando. Cuando están sumando únicamente sumo los coeficientes y coloco la misma base exactamente igual en los, con su exponente que es 1, ¿vale? Por lo tanto quedaría de la siguiente forma: 150 centímetros es igual a 3x. Por lo tanto voy a despejar el término x. Eso está multiplicando, pasa del otro lado de la igualdad con la operación contraria. La operación contraria de la multiplicación es la división. Por lo tanto quedaría 150 centímetros es igual a x. Esto estaba multiplicando, pasa ahora dividiendo. Y entonces 150 entre 3, por lo tanto x, que vamos a ponerlo, x es igual a 150 entre 3, serían 50 centímetros. Obviamente haciendo la operación, yo ya determiné cuánto vale x, que es lo que me interesa. Y ahora sí, voy a empezar a sustituirlo. Si yo había dicho que mi rectángulo era de cuánto, era x sobre 2, que era la base, y la altura le había colocado que era x. Sustituyendo, bueno, entonces 50, x vale 50, por lo tanto mi altura valdría 50 y mi base tendría que valer 50 sobre 2. Y por lo tanto esto tendría que ser 25. Es decir, que las dimensiones de mi ventana, para que cumpla esto, tendría que ser 50 de altura, centímetros, y una base de 25 centímetros. Obviamente es la mitad de la altura. ¿Cómo sé si es correcta esa dimensión? Pues bueno, vamos a hacerlo. Ya nada más para comprobar. Sabemos que el perímetro, aquí el perímetro, es sumar los lados. Todos los lados serían 2 veces la base más 2 veces la altura. Tendría que ser 2 veces la base más 2 veces su altura. El perímetro tenemos como dato que valía 150. 150 centímetros es igual a 2 que multiplica la base. ¿Pero cuánto vale la base? 25. 2 por 25 centímetros más 2 por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 50. 50 centímetros. Haciendo operaciones, 150 centímetros es igual a 2 por 25, me darían 50 centímetros, más 2 por 50 me darían 100 centímetros. Por lo tanto, al sumar 150 centímetros debe ser igual a 50 más 100, me darían 150 centímetros. Por lo tanto, cumplo con la igualdad. Por lo tanto, es correcto que mi ventana tendría que medir 50 centímetros y de base 25. Recordemos, el truco de este tipo de ejercicios es colocar en automático una misma variable, tanto la base como la altura, o lo que nos pidan calcular en dimensiones, y posteriormente, ahora sí, convertir ya sea la altura o la base a lo que me indica el problema, y sobre eso ya empezar a determinar y calcular nuestro problema.